su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarles aquí nuevamente por la gracia del Señor para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Tengo el privilegio de hacerlo ahora en los estudios de grabación del Ministerio del Evangelio Eterno del estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Y lo voy a hacer con mis amigos de sostén propio, pastores, que por la gracia de Dios también, al igual que este servidor, predican la verdad presente. Amén. Me refiero a mi querido pastor John Lopera. ¿Cómo está usted esta mañana? Bien, pastor. Mucho gusto. Igualmente, bendiciones. Y mi querido pastor allá, Rafael Pérez, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué les parece si oramos? Voy a pedir al pastor Rafael Pérez que tenga la oración, por favor. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, amén. En esta hora estamos implorando nuevamente tu presencia aquí en medio nuestro. Ayúdanos para entender estas hermosas lecciones de escuela sabática, amén. Que nuestros queridos hermanos también puedan ser todos juntos santificados por ellas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto de la lección de esta semana, que se llama Liberación de nuestros enemigos, hoy vamos a estudiar enemigos que causan heridas profundas. Pastor Pérez, ¿de dónde provienen a veces estos enemigos y por qué razón? Bueno, la palabra de Dios nos aclara allá en Miqueas, capítulo 7, versículo 6. Muy importante este texto, porque esto ha venido repitiéndose a través de toda la historia. Dice aquí, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cristo entendió muy bien este versículo, estas palabras, y por eso allá en Mateo 10, cuando Él mandó a sus discípulos, les advirtió en los versículos 30 en adelante que tuvieran que tener cuidado, porque el evangelio, tal como estaba en Cristo Jesús, iba a causar división, problemas, aún en los de la casa, maridos, mujeres, hijos, etcétera, etcétera. Y también aquí encontramos en Amós, ahí mismo un poquito cerquita ahí, vamos a ver capítulo 3, versículo 3, dice allí la palabra de Dios: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, la misma pregunta nos da a nosotros a entender que es imposible el que una persona esté arraigada en el evangelio y que pueda convivir en paz con alguien que no está en la fe. Es imposible. Interesante, mis hermanos, el discernimiento que el pastor Pérez le ha dado a estos textos. Y pastor Lopera, ¿será que la mayoría de hermanos que siguen estas lecciones, que son de ministerios de sostén propio, podrían estar experimentando este tipo de enemistad por parte de gente de su misma casa, es decir, de su misma fe? Es correcto, o sea, es un cuadro que vemos aquí que se cumplió o se está cumpliendo al pie de la letra, palabras de Jesús mismas también, las que leyó el pastor Pérez en Miqueas capítulo 7, versículo 6, lo vemos reflejado en el capítulo 10 del libro de Mateo, cuando Jesús les habló a sus discípulos de las experiencias que ellos iban a enfrentar cuando fuesen y predicasen el evangelio. ¿Podrán estar juntos o podrán caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Definitivamente, como usted, la pregunta que acaba de formular, van a existir todos este tipo de situaciones, de enemistades, de ataques. Aún lo vamos a ver también dentro de nuestros propios, así llamados hermanos o familiares o adentro de la misma iglesia. Así que, mi hermano, no te extrañes cuando tú de repente ves que tal vez un hermano que antes era bien amigo contigo porque estaban en la misma iglesia, ahora que tú te has hecho, digamos, a un ladito para, no sé, tal vez vivir un cristianismo más entregado, más comprometido, y tal vez te has decidido predicar el mensaje de los tres ángeles con todo tu corazón. No te extrañe cuando aquel hermano que antes era muy amigo tuyo de repente como que ya no te ve
de la misma manera. Ya cuando te lo encuentras por ahí en una tienda, te evade y ya tal vez hasta te sacó de ahí, de la página de Facebook, de tus amigos, ya se deshizo de ti las redes sociales. No te extrañe, hermano. No te extrañe cuando desde un púlpito, aquel pastor que era amigo tuyo, ahora más bien le diga a tus antiguos hermanos que tú eres un apóstata, que eres aquí, que eres allá. No te extrañe. Los enemigos del hombre, dijo Cristo, serán los de su misma casa. Lo que puedas estar experimentando en cuestión de oposición, en cuestión de enemistad, inclusive por parte de antiguos hermanos de tu antigua iglesia, estaba debidamente profetizado. Por eso la lección dice, son enemigos a veces que causan heridas profundas con sus comentarios, con sus actitudes, y qué lamentable que estos vengan de los mismos que ya conocemos. ¿Pero por qué razón es? Porque pues como ya no andamos juntos, pues como dice la Biblia, si no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ya no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez hemos elegido comprometernos más con este mensaje de los tres ángeles. Yo quiero animarles porque sé que muchos de ustedes que me siguen en diferentes países están en iglesias de hogar, están sufriendo muchas veces persecución de sus antiguos hermanos. Pero esta lección viene para decirnos a nosotros que aún de ese tipo de enemistad Dios nos va a dar liberación. Amén. Dice el Espíritu de Profecía, entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de sus gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Patriarcas y Profetas, página 172. Pastor Lopera, ¿quién se volvió contra David, por ejemplo, para poner un caso, verdad, que tenga relación con lo que acabamos de decir? Y mientras David buscaba consuelo del Señor, ¿qué seguridad le fue dada en ese caso? Así es, en el libro de los Salmos, el Salmo 41 y el versículo 9, y después vamos a leer los versículos 11 y 12 de ese mismo Salmo. Dice así el Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz. Esto es una profecía mesiánica. En quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Nosotros sabemos que a la luz de los evangelios de Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, Juan capítulo 18, etcétera, o capítulo 13 específicamente, podemos ver que esta profecía se refería prácticamente a Judas Iscariote, un hombre que compartió con Jesús 3 años y medio de ministerio, que estuvo ahí, vio las obras que Cristo hacía, los milagros que Jesús hacía, escuchó las palabras de Jesús. Aparentemente Judas era un fiel seguidor de Cristo, era un discípulo que amaba a Jesús, pero la Biblia dice que el que comía pan conmigo, el que yo confiaba en él, levantó contra mí el calcañar. Los versículos 11 y 12 de ese mismo Salmo 41 nos dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Ahí está la diferencia, pastor. Dos grupos, o sea, dos personas, como usted lo mencionó, esa enemistad, cuando trazamos esa historia bíblica, vemos que esa enemistad comenzó en el mismo jardín del Edén, cuando Caín se levanta en contra de su propio hermano Abel y le mata. ¿Por qué? Porque iba a haber, por causa del pecado viene esa enemistad. Entonces, ¿por qué causa van a venir estas enemistades? Porque mucha gente se pregunta, ¿pero por qué ocurren estas cosas en las iglesias? ¿Por qué permite Dios que esto ocurra? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que por el simple hecho de que muchos están dispuestos, como usted lo mencionó, a estar de parte de la verdad y otros estar de parte de la injusticia. Por eso se levanta esa enemistad y como dice el salmista David en el versículo 12 del Salmo 41, en cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. Dios desea que nosotros nos mantengamos íntegros, que nos mantengamos de parte de la justicia bajo cualquier circunstancia. Y dice la última parte de ese versículo 12, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Si nosotros estamos de parte de la justicia, de parte de la verdad, para este tiempo del fin, aunque se levante enemistad en contra de nosotros, Dios nos va a sustentar. Amén. Y esa enemistad muchas veces hace que juntas de iglesia tomen acuerdos de borrarnos de los registros de feligresía, de las iglesias donde estábamos antes. Pero escucha esta palabra que voy a compartir contigo. A ti que te han borrado, que te han defraternizado, porque ahora eres miembro de una iglesia de verdad presente. Escucha, cuando vuestros nombres sean echados fuera como malvados y vuestros amigos se vuelvan contra vosotros, recordad cómo fue tratado Jesús en la tierra. Recuerda
A él también el Sanedrín lo echó fuera. Bueno, sigue diciendo, los espías estaban constantemente en su camino, buscando atraparlo en sus palabras para poder encontrar acusaciones en su contra. ¿Pueden sus seguidores esperar un mejor trato del que él recibió? Historical Sketch, página 234. Así que, mis hermanos, cuando nos echan fuera de las iglesias, de los concilios, de donde estábamos antes, miren, sencillamente estamos experimentando un poco de lo que Jesús experimentó. Y eso es parte de la misma enemistad que ha surgido por el hecho de querer uno hacer mejor las cosas delante de Dios. Relate, Pastor Pérez, cómo Jesús tuvo una experiencia similar. Allá en Lucas, capítulo 22, versículo 48, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sí, es muy significativo. El relato nos dice a nosotros, la historia sagrada, de que Judas estaba compartiendo con Jesús del mismo plato. A la luz o a la vista de los demás discípulos, si ahí se iba a ver un hombre que era un candidato perfecto para ser parte del reino de Jesús, debía de ser Judas, pensaban ellos, porque Judas tenía talento, Judas era un hombre carismático, Judas era un hombre que llamaba la atención donde quiera que llegaba. Sin embargo, aquí vemos algo muy importante. Puede ser que encontremos a ministros muy carismáticos, que hablen de mucho amor, líderes, juntas de iglesia, como usted mencionaba, que uno podía decir, wow, esta gente son buenas. Pero déjenme decirle, hermanos y amigos, cuando llega el momento de usted abrazar lo que Pedro llamaría verdad presente, cuando llega el momento de usted decidir tomar la posición correcta en un momento de crisis como estamos viviendo en estos últimos días, esas personas que nosotros pensábamos que eran personas como los discípulos pensaban de Judas, personas atrayentes, carismáticas, se tornan muchas veces en nuestros peores enemigos. Y así ha pasado en la historia inocente de Jesús, de todos aquellos que han querido vivir o caminar por esa senda estrecha. Usted mencionó, pastor, ha estado mencionándole a su audiencia, ahí que están siguiendo esta escuela sabática, de cómo aquellos que están viviendo quieren estar, digamos, apartados de la gran apostasía. Se están levantando iglesias de hogares por donde quiera, en todas partes del mundo, lo estamos viendo. Pero hay un fenómeno que también estamos observando. Mientras más el Señor está levantando estas pequeñas compañías, como resultado del cumplimiento de esa visión que la sierva del Señor vio en primeros escritos. ¿Se acuerdan del tren que todo el mundo estaba entrando? Y provió, el ángel le mostró a la señora, a la sierva de él de estos últimos días, le mostró pequeñas compañías que no querían, no entraron en ese tren. Ahora, ¿qué nos indica todo esto? ¿Dónde es que estamos encontrando la mayor oposición? Una pregunta retórica que hago. Yo creo que cada uno va a saber la respuesta. Este servidor, como ustedes saben, quien nos llevó a una corte federal, no fue el Vaticano. Los de su misma casa. Fue la Conferencia General. Exacto. ¿Quiénes fueron los primeros que trataron de sobornar incluso ancianos nuestros para querer desbaratar, desorganizar nuestra iglesia? Los líderes. O sea, es interesante ver cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Ahora, yo quiero dejar también una pequeña nota aquí, si me lo permite. Claro. Tengamos cuidado que en nuestros corazones no exista ni la menor chispa de rencor o de odio contra nuestros hermanos. Porque también eso he visto en los años, casi 21, 28 años en sostén propio, porque me sacaron de la organización por predicar el mensaje de los 3 ángeles. Yo he visto a hermanos que se han amargados, se han enojado tanto que también desprecian, por así decirlo, al liderazgo o a los hermanos.
esa no fue la actitud de Jesús. Recuerden, Jesús, mientras estaba siendo entregado por sus mismos líderes, los mismos líderes, su mismo pueblo, Él le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así que ese amor de Cristo, ese espíritu de Jesús, también permanezca en nuestros corazones. Pero interesante, Jesús dice que pues comía con Judas. Es más, Judas tuvo el privilegio de ser de los que fueron comisionados para ir a predicar el evangelio, anduvieron juntos. Y estuvieron al lado de él ahí en la Exacto. última cena, pegadito de él. Y Jesús lo experimentó de parte de él. Hermanos, posiblemente nuestros amigos pentecostales o de otras denominaciones digan, pero ¿qué lección es esa? Es que estamos diciendo lo que realmente ocurre dentro de los movimientos religiosos también. Y puede ocurrir contigo, hermano pentecostal, hermano metodista, hermano bautista. Si tú decides abrazar este mensaje, la verdad presente, no creas de que así nomás va a suceder. Va a venir una oposición de tus mismos hermanos, de tu misma iglesia. Tu pastor se va a volver contra ti. Un hermano me mandaba por ahí un post, me decía, mire pastor, lo que mi pastor me acaba de decir, por andar compartiendo posts de sermones suyos y de otros predicadores de verdad presente, me está amenazando y me dice que así no puedo seguir siendo de su iglesia. Hermanos, estamos viendo nosotros que ese pastor que antes a lo mejor a ese hermano no hallaba dónde ponerlo, a lo mejor era bien amigo con él, ahora lo está amenazando con defraternizarlo. Ocurre como ocurrió entre Jesús y Judas. Dice el Espíritu por eso, Pastor Lopera, si comparte con nosotros algo sobre Judas. Dice, el traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba delante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle, de acuerdo a Mateo 26:48. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar, diciendo, salve, maestro. Le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Tremendo, ¿qué le parece? Le tomó de la mano como un amigo familiar. ¿Qué ustedes creen que estaban pensando los discípulos de Jesús en ese momento? La verdad. Qué bueno es este. Ustedes ven que Judas es el candidato para que esté ahí al lado de Jesús en su reino. Pues simuló llorar de simpatía. Dice. Muy importante. Y le besó repetidas veces. Tremendo. Y dice que Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. Deseo a toda la gente, página 644 a la 645. Y así nosotros vemos que los enemigos que causan heridas profundas, como decía el título para este día, pues son los de la misma casa, son los mismos hermanos, son los de la misma iglesia y ya lo estamos experimentando. Pero esas heridas ocurren, Pastor Orlando, Pastor Pérez, ocurren cuando el hermano o la persona que sea de la misma casa decide no estar de parte de la justicia. Exacto. Decide no estar de parte de la verdad. En el caso de Judas vemos un hombre que no estuvo dispuesto a estar de parte de la verdad, que era Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Juan 14:6. Así que esto va a ser prácticamente el cuadro que se va a repetir en este tiempo del fin. En las iglesias, como dijimos, como usted lo dijo al principio, no podemos maravillarnos porque esto va a ocurrir. Van a haber dos grupos, se van a levantar dos grupos en el tiempo del fin. Dios ese término es bíblico también, va a causar un zarandeo, y aquellos que estén de parte de la verdad, de parte de la justicia, son aquellos que van a permanecer firmes y fieles hasta el fin. Y cuando venga esa prueba, ese zarandeo, aquellos que creíamos que eran nuestros hermanos, que creíamos que eran gente genuina, que eran hermanos consagrados al Señor, van a resultar que van a terminar siendo ¿qué? Nuestros peores enemigos. Y esto es un cuadro muy triste, pero va a tomar lugar en el tiempo del fin, porque Dios va a purificar su iglesia. Y la forma como Él va a purificar su iglesia es a través de este zarandeo que va a tomar lugar en el tiempo del fin. Solamente quería decir,
el hermano aquí, el pastor Ropera, dice que va a tomar lugar. No, es que está tomando lugar en todas partes del mundo. Exactamente. Se están formando esos dos grupos. Aquellos que quieren seguir solamente a Jesús, al Cordero de Dios, y aquellos que se van a ir uniendo al hijo de perdición. Amén. Bueno, tristemente así será, Francisco. que se unirán a los hijos de perdición, pero nosotros quedémonos, hermanos, donde estarán los hijos de salvación. Quiero decirle a usted, si le han defraternizado, si está sintiendo la oposición ahora mismo, usted que sus hermanos que antes convivían con usted se le han volteado y se siente por ahí un poco triste, se siente decepcionado, se siente que por las redes le están bombardeando y lo están tildando de apóstata y están diciendo las cosas más terribles de usted, quiero decirle con esta lección que se anime porque vea, a Jesús le pasó lo mismo. Usted sencillamente está teniendo una pruebita nada más de lo que a Jesús le hicieron. Pero, como dice la lección de hoy, el Señor de todo esto nos da liberación, porque se llama liberación de nuestros enemigos. Y ya vamos a ver en la lección de mañana que esa liberación, dice, se hará a través del amor y la bondad. Amén. Así que, ¿qué le parece si oramos y le pedimos a Dios por usted y por nosotros para que nos haga fuertes el Señor en esta prueba? Oremos. Padre nuestro, muchas gracias porque nos animas con esta lección a entender que lo que podamos estar pasando, ya tú lo pasaste. Te rogamos, por favor, que nos des mucha fortaleza. Te suplicamos que nadie de nuestros oyentes, televidentes o radioyentes, nadie, Señor, se desanime. Te suplico porque todos los que estamos alineados con el mensaje de los tres ángeles, permanezcamos firmes y leales y que aunque venga la tormenta, aunque venga la oposición y aunque se levanten enemigos, nosotros, Señor, siempre tengamos de parte tuya la defensa. Gracias, porque sabemos que estamos del lado correcto, porque sabemos que siempre los que se ponen del lado de la verdad experimentan este tipo de oposición. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles y a no claudicar nunca. Amén. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad